¿Podrías hacerme un favor? Piensa en lo primero que haces cuando llegas a casa acalorado o cuando te despiertas con la boca seca. Vas a la cocina, abres la nevera y te sirves un vaso de agua bien fría. Te lo bebes de un trago y sientes ese alivio inmediato, ¿verdad? Pues tengo que decirte algo que quizás no te guste escuchar, pero que es mi obligación contarte. Ese gesto tan inocente podría estar poniéndote en peligro ahora mismo. Sé lo que estás pensando. Llevo bebiendo agua así 60 años y nunca me ha pasado nada. Y tienes razón. Pero aquí está la trampa. Tu cuerpo a los 30 años era una máquina capaz de tolerar cualquier choque térmico. Pero a partir de los 60, tus arterias y tu nervio vago ya no reaccionan igual. Lo que antes era refrescante, hoy puede provocar una constricción brutal en tus vasos sanguíneos que los cardiólogos ven demasiado a menudo en urgencias, disfrazada de simple mareo o algo peor. Nos han repetido hasta la saciedad que hay que beber 2 litros al día, pero nadie nos ha explicado la letra pequeña. Nadie nos ha dicho que cómo y a qué temperatura bebes ese agua es tan vital como el agua misma. En los próximos minutos, voy a desmentir mitos que llevas creyendo toda la vida. Voy a enseñarte la forma exacta de hidratarte para proteger tu corazón y tu memoria, basada en ciencia real, no en cuentos de viejas. Si valoras tu salud, no te saltes ni un segundo. Empezamos. 1. El error del sueño. Beber el vaso de seguridad antes de dormir. Este es quizás el hábito más extendido y, paradójicamente, el que se realiza con mejores intenciones. Millones de personas mayores de 60 años tienen la costumbre sagrada de beber un vaso de agua entero justo antes de apagar la luz o dejar un vaso lleno en la mesita de noche para beber si se despiertan. La creencia popular dice que esto ayuda a limpiar el organismo o prevenir la deshidratación nocturna. Sin embargo, fisiológicamente a tu edad, esto es un error de cálculo que tu corazón paga caro. Para entender por qué, debemos mirar a tus riñones. Cuando eres joven, el cuerpo produce una mayor cantidad de hormona antidiurética durante la noche, lo que permite a los riñones concentrar la orina y reducir su producción para que puedas dormir 8 horas seguidas sin interrupciones. Pero a partir de los 60 años, la producción de esta hormona desciende drásticamente y la capacidad de la vejiga se reduce. Si ingieres 200 o 300 mililitros de agua justo antes de dormir, estás forzando una maquinaria que ya no tiene el freno nocturno. El resultado inevitable es la nocturia, la necesidad urgente de levantarse a orinar varias veces durante la noche. Aquí es donde entra el peligro real para tu salud cardiovascular. No se trata solo de la molestia de levantarse o del riesgo de caídas en la oscuridad. El problema es que fragmentas tu sueño. Para que tu sistema cardiovascular se regenere, necesitas alcanzar las fases profundas del sueño. Durante estas fases, ocurre un fenómeno vital llamado dipping. Tu presión arterial debe bajar fisiológicamente entre un 10% y un 20% respecto al día. Es el único momento en que tus arterias y tu corazón descansan de la tensión constante. Al beber agua antes de dormir y obligarte a despertar, rompes este ciclo. Tu cuerpo se reactiva, libera cortisol y adrenalina para despertarte y levantarte, y tu presión arterial vuelve a subir de golpe en mitad de la noche. Si esto ocurre 2 o 3 veces cada madrugada, tu corazón nunca descansa realmente. Los estudios muestran que las personas non-dippers, aquellas cuya tensión no baja de noche, tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir eventos isquémicos o problemas cerebrovasculares a largo plazo. Por tanto, la hidratación es vital, sí, pero debe tener un horario. A partir de las 8 de la tarde o 2 horas antes de dormir, deberías cerrar el grifo. Si sientes la boca seca, limítate a humedecer los labios o dar un sorbo minúsculo, pero nunca cargues tu vejiga antes del descanso. ¿Te levantas más de una vez por noche al baño? Déjame un comentario abajo con la palabra sí si te pasa esto. Necesito saber cuántos de vosotros estáis perdiendo el sueño por este error. 2. La postura olvidada. Beber de pie y con prisas. Puede parecer el consejo más extraño o trivial que vas a escuchar hoy, pero te aseguro que marca una diferencia fisiológica real. La inmensa mayoría de nosotros, por inercia, bebemos agua de pie, frente a la encimera de la cocina, caminando por el pasillo o justo antes de salir de casa. Lo hacemos con prisa, como un trámite. Sin embargo, para un cuerpo mayor de 60 años, la postura y la velocidad lo cambian todo. No es misticismo, es anatomía y física de fluidos. Cuando bebes de pie, el agua desciende por el esófago con mucha más fuerza debido a la gravedad, impactando directamente contra las paredes inferiores del estómago, el esfínter esofágico inferior. Imagina la diferencia entre verter agua suavemente en una maceta
o tirarla con una manguera a presión. La tierra se erosiona en lugar de absorberse. Pero el factor crítico aquí es tu sistema nervioso. Estar de pie mantiene activo tu sistema nervioso simpático, el encargado de la alerta o la acción. En esta postura, tus músculos están en tensión para mantener el equilibrio, y tu cuerpo entiende que no es momento de procesar, sino de actuar. Esto provoca que el agua pase rápidamente por el tracto digestivo, sin detenerse el tiempo suficiente para una absorción celular óptima en el intestino. Básicamente, el agua entra y sale rápido hacia la vejiga, pero tus tejidos no se hidratan profundamente. Por el contrario, al sentarte, activas automáticamente el sistema nervioso parasimpático, el estado de descanso y digestión. Tus músculos se relajan y tus riñones pueden filtrar los fluidos de manera mucho más eficiente. Al beber sentado, reduces la velocidad del tránsito, permitiendo que los electrolitos se absorban mejor y evitando problemas muy comunes en la tercera edad como la aerofagia, tragar aire, que luego se traduce en gases, hinchazón abdominal y esa sensación de presión en la boca del estómago que a veces se confunde con dolor cardíaco. Además, beber de pie suele ir asociado a beber rápido. Beber rápido inhibe la producción de saliva, que es alcalina y necesaria para neutralizar la acidez del estómago. Si bebes de pie y rápido, estás diluyendo los jugos gástricos de forma agresiva, lo que puede causar indigestión si comes poco después. Por tanto, mi consejo médico es que transformes el acto de beber en una micropausa. No bebas mientras haces otra cosa. Siéntate, aunque sea solo un minuto. Bebe despacio, saboreando el agua. Al hacerlo, le estás diciendo a tu cerebro y a tus riñones, todo está bien, vamos a nutrir las células. Tu digestión y tu presión arterial te lo agradecerán. Haz la prueba hoy mismo. Bebe tu próximo vaso de agua sentado y despacio. Dale a me gusta si vas a intentarlo y suscríbete para no perderte el siguiente consejo sobre los tóxicos en tus botellas. 3. El mito de la botella. El agua muerta bajo el sol. Vivimos en un país donde el sol es protagonista, y esto, que es una bendición, se convierte en una trampa peligrosa cuando hablamos de hidratación. Existe la creencia generalizada de que el agua embotellada es pura y eterna, que no se estropea. Y aunque el agua en sí misma no caduca, el envase que la contiene sí lo hace, y de una forma mucho más agresiva de lo que imaginas. El error crítico es dejar botellas de plástico desechable, generalmente PET, expuestas al calor, en la guantera del coche, en una mesa de terraza al sol, o cerca de una ventana en casa. Cuando el plástico se calienta, y no hace falta que hierva, basta con superar los 25 a 30 grados que se alcanzan fácilmente en un vehículo, comienza un proceso químico llamado lixiviación. Básicamente, el plástico empieza a sudar sus componentes químicos dentro del agua. Lo que tú bebes después ya no es solo H2O, es un cóctel invisible de microplásticos y sustancias tóxicas como el antimonio, los ftalatos y en envases más antiguos o de mala calidad, el bisfenol A, BPA. ¿Por qué es esto especialmente grave después de los 60 años? Porque estas sustancias actúan como disruptores endocrinos. Son falsas hormonas que engañan a tu organismo. A los 20 años, tu hígado y tus riñones funcionan a máxima potencia y pueden filtrar y eliminar estas toxinas con relativa eficacia. Pero a partir de los 60, la función hepática y la filtración renal son más lentas y delicadas. Tu cuerpo ya no tiene la misma capacidad para deshacerse de estos químicos, por lo que tienden a acumularse en los tejidos. La ciencia médica ha empezado a relacionar la exposición continua a estos químicos con alteraciones en la presión arterial, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y una mayor inflamación sistémica. De hecho, estudios recientes muy preocupantes han encontrado trazas de microplásticos dentro de las placas de grasa que obstruyen las arterias humanas. Literalmente, estamos introduciendo plástico en nuestro sistema cardiovascular. Ese sabor a plástico que notas cuando el agua se ha calentado no es solo una molestia en el paladar, es una señal de alarma química que te envía a tu cuerpo para que no la bebas. No trates a tu cuerpo como un vertedero. El agua debe ser fuente de vida, no de tóxicos. La inversión en salud más barata y efectiva que puedes hacer hoy mismo es dejar de reutilizar botellas de plástico desechable. Tira ahora mismo esa botella de plástico vieja que tienes en el coche. Pásate al vidrio o al acero inoxidable. Si estás de acuerdo en cuidar tu cuerpo sin tóxicos, comparte este video con alguien a quien quieras proteger. 4. El desierto mineral. Beber solo agua y olvidar la comida. Llegamos a uno de los conceptos más fascinantes y menos entendidos sobre la hidratación en la tercera edad.
Existe una obsesión casi matemática por contar los vasos de agua que bebemos al día. Tengo que llegar a los 8 vasos. Tengo que beber 2 litros. Sin embargo, la medicina moderna nos dice que la cantidad no sirve de nada si falta la calidad. El error grave es tratar a tu cuerpo como si fuera una simple tubería que hay que limpiar. Si bebes grandes cantidades de agua mineral o filtrada, baja en sodio, sin acompañarla de nutrientes, puedes crear lo que yo llamo un desierto mineral en tu organismo. La explicación científica es la siguiente. Para que el agua entre realmente dentro de tus células, que es donde se necesita para que tu cerebro funcione y tu piel no se arrugue, necesita llaves. Esas llaves son los electrolitos, sodio, potasio y magnesio. Sin estos minerales, el agua no penetra en la célula, simplemente pasa por el torrente sanguíneo, los riñones la filtran y la orinas. Entra y sale. Y lo que es peor, al salir, ese agua vacía arrastra consigo los pocos minerales que te quedaban. A partir de los 60 años, este lavado de minerales es peligroso. La falta de magnesio y potasio es la causa principal de esos dolorosos calambres nocturnos en los gemelos que te despiertan gritando de dolor. La falta de sodio y potasio puede provocar debilidad, fatiga crónica e incluso arritmias cardíacas leves, ya que el corazón necesita electricidad, minerales, para latir a ritmo constante. Por eso, el consejo más revolucionario que puedo darte es: empieza a comer tu agua. No toda la hidratación debe venir de una botella. De hecho, el agua que se encuentra dentro de las frutas y las verduras es, biológicamente, superior al agua del grifo. Se le llama agua estructurada o agua en gel. En un pepino, una sandía, un calabacín o un buen tomate de la huerta, el agua está atrapada en una red de fibra molecular natural. Cuando comes agua, esa fibra actúa como un mecanismo de liberación lenta. En lugar de provocar una inundación repentina que tus riñones eliminan en 20 minutos, el agua de la fruta se libera gota a gota en tu intestino a lo largo de varias horas. Es una hidratación profunda y sostenida. Además, esa agua ya viene empaquetada con las dosis exactas de potasio y magnesio que tu corazón necesita. En España tenemos la mejor bebida isotónica del mundo, el gazpacho. Un vaso de gazpacho hidrata el doble que un vaso de agua porque retiene el líquido en el cuerpo gracias a sus sales y fibra. Si tienes más de 60 años, tu objetivo no debería ser beber 2 litros de agua líquida a toda costa, sino asegurarte de que al menos el 20% o 30% de tu hidratación provenga de alimentos frescos y crudos. Deja de obsesionarte con la botella y empieza a mirar más el frutero. 5. El golpe térmico. Agua helada directa de la nevera. Llegamos a un punto crítico, especialmente en un país como España, donde los veranos son abrasadores y la cultura de la bebida muy fría está muy arraigada. Abrir la nevera, sacar una botella que está casi congelada y beber con ansia parece el mayor placer del mundo cuando tienes calor. Sin embargo, para un sistema cardiovascular que ha superado los 60 años, esto no es un alivio. Es una agresión fisiológica directa, conocida como hidrocución o choque térmico. Debes entender que tu cuerpo trabaja constantemente para mantener una temperatura interna estable de unos 36 a 37 grados. Cuando introduces de golpe un líquido a 4 o 5 grados, se produce un conflicto violento entre la temperatura interna y la externa. El protagonista de este peligro es el nervio vago. Este nervio recorre la parte posterior de tu paladar y garganta y conecta directamente con tu corazón. Al recibir el impacto del frío extremo, el nervio vago se estimula de forma brusca y envía una señal de frenado inmediato al corazón, provocando una bajada repentina de las pulsaciones, bradicardia. Simultáneamente, ocurre lo contrario en tus arterias. Debido al frío, los vasos sanguíneos del esófago y el estómago se contraen rápidamente, vasoconstricción, para no perder calor. Aquí tenemos la receta del desastre. Por un lado, tus arterias se estrechan, aumentando la resistencia, y por otro, tu corazón se ralentiza justo cuando necesita bombear con más fuerza para vencer esa resistencia. Para una persona joven, esto puede resultar en un simple dolor de cerebro, momentáneo. Pero pasados los 60 años, cuando las arterias ya son naturalmente más rígidas, este estrés innecesario puede desencadenar mareos, desmayos, síncopes, y en personas con patologías previas, angina de pecho o arritmias. Es como si echaras un cubo de agua helada sobre el motor de un coche que está ardiendo tras un viaje largo. El metal podría rajarse por el cambio brusco de temperatura. Por tanto, la recomendación cardiológica es clara: evita los extremos.
El agua no debe estar caliente, pero tampoco helada. Lo ideal es beber agua del tiempo, o fresca, entre 10 y 15 grados. Si te gusta el agua fría, aplica la regla de la boca. Mantén el agua en la boca unos segundos antes de tragarla. Esto permite que el líquido se atempere con tu calor corporal antes de pasar cerca del corazón, evitando el shock vagal. Es un pequeño gesto que protege tu motor principal. Sé sincero conmigo. ¿Eres de los que llenan el vaso de hielos hasta arriba? Si vas a probar a beber el agua un poco menos fría esta semana, dale al pulgar hacia arriba ahora mismo. 6. La inundación. Beber a lo bestia. Llegamos al último gran error, uno que cometes, irónicamente, cuando intentas ser responsable. Ocurre típicamente a media tarde, cuando te das cuenta de que has bebido muy poco durante el día. Para compensar y cumplir con la cuota, vas a la cocina y te bebes 2 o 3 vasos grandes seguidos, uno detrás de otro, casi sin respirar. Crees que estás poniéndote al día, pero la fisiología no funciona con matemáticas simples. Debes entender que tus riñones a los 60 años no tienen la misma velocidad de filtrado que a los 20. Imagínalos como un embudo. Si viertes líquido despacio, fluye perfectamente. Si vuelcas un cubo entero de golpe, el embudo se desborda. Cuando bebes 500 mililitros o más en cuestión de minutos, tus riñones no pueden procesar tal volumen a esa velocidad. El resultado es que el agua se queda estancada en tu torrente sanguíneo, diluyendo peligrosamente los niveles de sodio en tu sangre. Esto se conoce médicamente como hiponatremia dilucional. Al bajar la concentración de sal, el agua intenta entrar en las células para equilibrarse, haciendo que éstas se hinchen. Cuando esto ocurre en las células del cerebro, el resultado es dolor de cabeza, fatiga extrema y, lo más preocupante, una sensación de niebla mental o confusión. Muchas personas mayores temen estar perdiendo memoria o sufriendo demencia, cuando en realidad solo están intoxicadas por exceso de agua rápida. La regla de oro para tu edad es el riego por goteo. Tu cuerpo es como una planta delicada. Si le tiras un cubo de agua de golpe, la tierra no absorbe nada y las raíces se ahogan. Si la riegas gota a gota, florece. Olvida los atracones de agua. Bebe pequeños sorbos cada 30 minutos a lo largo del día. Mantendrás tu sangre equilibrada, tu cerebro despejado y tus riñones trabajando sin estrés. Hemos visto mucha información hoy, pero quiero que te quedes con una sola idea clara. Tu cuerpo a los 60 años no es más débil, es simplemente más valioso y requiere un mantenimiento más preciso. No se trata de vivir con miedo al agua, sino de beber con inteligencia. Recuerda los pilares que hemos aprendido. Practica el riego por goteo con sorbos pequeños. Siéntate para disfrutar de ese momento de calma. Evita el choque del agua helada y el plástico caliente. Y cierra el grifo antes de ir a la cama para proteger tu corazón y tu sueño. Estos pequeños ajustes no cuestan dinero ni requieren receta médica, pero la diferencia que pueden marcar en tu energía diaria y en la salud de tus arterias es inmensa. Tienes el poder de transformar tu bienestar con gestos tan sencillos como cambiar la temperatura de tu vaso. Si este video te ha ayudado a entender mejor tu cuerpo, mi misión está cumplida. Suscríbete al canal para seguir descubriendo verdades sobre tu salud y comparte este video con tus amigos. Podrías estar ayudando a alguien más de lo que crees. Hasta la próxima.